Señor me los bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida a nuestra devoción hoy de miércoles. Am, Como siempre, esperamos que usted y su familia estén bien y oramos que usted y su familia estén bien. Y también oramos y esperamos que, como siempre lo digo, que sigamos esperando en el Señor en todo lo que hagamos. Amén. Como dije, les damos la bienvenida a nuestra devoción de hoy, de miércoles. Y quisiera compartir, no va a ser una devoción muy larga, quisiera compartir algo que he tenido en mi corazón y he querido compartir con usted. Y a lo mejor algunos de ustedes van a decir, pues eso es algo medio básico, pastor, ya deme algo más. Pero como quiera, ponga atención, ponga atención. Nos vamos a enfocar en tres cosas, tres palabras para poder comenzar. Es la palabra por, la palabra mediante y la palabra en. Y voy a leer de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y voy a estar leyendo de la nueva versión internacional. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Aquí dice que por gracia somos salvos, hemos sido salvos. Gracia es algo, porque dice por gracia, por gracia. Gracia, hermanos, es algo tan importante en la vida de un creyente. Gracia es algo que viene de Dios. Y si miramos la palabra de gracia, hermanos, la palabra de gracia quiere decir favor no merecido. Es algo que de veras usted y yo no merecíamos y no merecemos, pero Dios nos lo dio como quiera. Nos dio de su gracia, nos dio de su favor y nos amó tanto que dijo, yo les voy a dar esto. Yo les voy a dar esto. Y es por su gracia que usted y yo estamos aquí. Es por su gracia que usted y yo estamos donde estamos ahorita. Es por su gracia que el Señor nos ha bendecido como nos ha bendecido. Y es por su gracia, como dice aquí, porque por gracia ustedes han sido salvados. Somos salvos por la gracia de nuestro Dios. No hay ninguna otra manera que podemos decirlo, no hay ninguna otra manera que podemos demostrarlo y lo podemos explicar. Es solamente por la gracia de nuestro Dios que nosotros somos salvos. Hemos recibido esa salvación. Y si seguimos leyendo, como dije, no va a ser una devoción muy larga. Si seguimos leyendo ese versículo, el versículo 8, dice, mediante la fe. No, en otras palabras, por medio de la fe, mediante la fe. Somos salvos por la gracia, mediante la fe. Fe, hermanos, dice la palabra del Señor, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, es imposible servir a Dios. Porque ¿cómo es posible que vamos a servir a Dios si nosotros no tenemos fe en Dios? Tenemos que tener esa fe, tenemos que tener fe en Él, sabiendo que Él es el único. Él es el único que lo puede hacer. Aún la palabra del Señor dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza. Un grano de mostaza. Si usted ha visto y si usted ha sido parte de mi congregación, usted sabe y les he dado esa botellita de la semilla de mostaza. Y usted sabe qué tan grande es un grano de mostaza. Y es todo lo que requiere Dios. Y Dios dice, tú tienes eso, tú dámelo a mí. Si tú tienes ese tipo de fe, un grano de mostaza, dámelo a mí y yo me encargo de lo demás. Yo nomás necesito que tú creas. Cree en mí y yo haré lo demás. Y es mediante la fe que nosotros hemos sido salvos. Dice, por la gracia hemos sido salvos mediante la fe. Pero fíjese lo que dice el resto del versículo 8. Dice, esto no procede de ustedes, no procede de nosotros. No es algo que usted y yo pudimos hacer, no es algo que sale de nosotros, dice, sino que es un regalo de Dios. Versículo 9, no por obras para que nadie se jacte. No hay nada que usted y yo pudiéramos haber hecho para poder recibir
esa salvación. No hay nada que usted y yo pudiéramos haber hecho para poder recibir aún la gracia que hemos recibido. Porque esa gracia, hermanos, no es algo que usted y yo, no es nada que usted y yo podemos comprar, que podemos merecer, que podemos hacer algo que Dios nos diga, ok, entonces, déjame darte de tu gracia porque tú lo mereces. No. La gracia y no es algo que podemos recibir por merecido. Eso es algo sin merecerlo. Y como dijimos, hermanos, mediante la fe que tenemos en el Señor tiene que ser total, tiene que ser completamente creyendo y sabiendo que es solamente por medio de Él. Y como dije, todo lo que Él pide es ese grano de mostaza. Y la razón que Él dice eso, hermanos, es porque Él nos conoce. Él nos conoce, Él conoce a sus hijos. ¿Cuántos de ustedes que tienen hijos podemos decir, yo sé lo que yo tengo, yo sé lo que yo tengo, yo sé cómo mi hija es, yo sé cómo mi hijo es, yo sé cómo son? Aunque son grandes, aunque ellos ya tienen su hogar, como quiera, podemos seguir diciendo, yo sé lo que tengo, yo sé cómo son, yo sé. Y es la misma cosa con Dios. Dios sabe cómo somos y Dios sabe quién somos. Somos creación de Él. Por eso Él no nos pide, si tuvieras fe como un grano o como el tamaño de una montaña, entonces puedo hacer algo en tu vida. Si tuvieras fe como el tamaño de un elefante, yo entonces puedo hacer algo en ti. Aún ni dices si algo más pequeño, si tuvieras fe como una semilla de sandía, no se sabe el tamaño y tan grande. No, algo más pequeño que eso. Grano de mostaza. Y Dios dice, yo me encargaré de lo demás. Yo hago lo demás. Puedes decirle a este monte que se arroje al mar y será arrojado. Ese es el poder de la fe. Ese es el poder de la fe. Y por eso dice, somos salvos por gracia, por la gracia, mediante la fe. Ahora, ¿fe en quién? Y a lo mejor usted dice, pues pastor, usted mencionó mediante y luego otra palabra. ¿Dónde está esa otra palabra? En este versículo no está, yo sé que no está. Pero vamos a leer de Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Cristo. Y seguimos leyendo, dice, no por la obediencia a la ley, y usted y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe. Y lo dice una vez más, en Cristo. Y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Y cuando decimos la ley, hermanos, estamos hablando de la ley mosaica, de las leyes que Dios le dio a Moisés, al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Eso es lo que Pablo está hablando aquí a la carta a los Gálatas, cuando les dice, no es la ley que los va a salvar, es la fe en Cristo Jesús, es creyendo en Cristo Jesús que ustedes van a poder ser salvos. Miramos las tres palabras: por gracia, mediante la fe. ¿Fe en qué? Apenas lo leímos, en Cristo Jesús. No es teniendo fe en mí, yo tengo tanta fe en mí, por eso fui salvo. Yo tengo tanta fe en mi pastor, aunque los pastores son buenos, pues yo soy pastor. Pero no es poniendo nuestra fe en nuestro pastor, los ministros, que vamos a ser salvos. No, es la fe en Cristo Jesús. Aún la fe en nuestros hermanos que vamos a ser salvos. Porque es la cosa, nosotros mismos no nos vamos a salvar. Aún los pastores no nos salvan. Nuestros hermanos en Cristo nos salvan. Es solamente nuestro Señor Jesucristo. Por la fe en Cristo Jesús. Y fíjense lo que dice este versículo 16 del capítulo 2 del libro de los Gálatas. No es por la obediencia a la ley.
no es por la obediencia a la ley. Y aún dice ahí en la última parte, pues nadie jamás será declarado y va a ser declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. En otras palabras, hermanos, la ley no es lo que nos salva. Esa ley no salvó a nadie. Eso es lo que los fariseos enseñaban y daban esa enseñanza por generaciones y generaciones y generaciones. Y Pablo sabía eso porque Pablo era estudiante de la ley. Pablo ya era fariseo. Pablo era uno de ellos. Y él sabía todo lo que nosotros hemos enseñado. No podemos ser salvos por medio de eso. Es solamente por la fe en Cristo Jesús. Es mediante la fe en Cristo Jesús. So, vamos a verlo una vez más. Somos salvos por la gracia, mediante la fe en Cristo Jesús. Espero, hermanos, que esta devoción haya sido de bendición a ustedes. Y si hay alguien que está mirando este video, escuchando este video, que todavía no ha hecho esa decisión de servir al Señor de todo corazón, esperamos que esta corta devoción haya sido de esperanza, porque aún nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es por ser obediente a la ley mosaica, no es por ser obediente a las reglas de la iglesia, a todo. No, es por la fe en Cristo Jesús. Somos salvos por la gracia, mediante la fe en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, mi Señor, por esta devoción. Yo sé que lo has puesto en mi corazón para poder compartirlo con nuestros hermanos. Te pido que haya sido de bendición a ellos, mi Padre Santo, y que cada palabra, cada versículo que se leyó, cada palabra que se mencionó, que se habló, mi Padre, te pido que haya sido de impacto, de bendición a las vidas de mis hermanos. Si hay personas que no han hecho esa decisión, te pido que tú pongas ese deseo, esa necesidad de poder buscarte, de que ellos hagan esa decisión de poder decir: Señor, te necesito en mi vida, perdóname, entra en mi corazón, sé mi Salvador. Oh, yo te doy gracias, te pido que bendigas a mis hermanos en todo lo que ellos hacen, todo lo que están haciendo y todo lo que van a hacer, mi Padre. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias por todo esto. En el nombre maravilloso, poderoso, y que toda la honra sea para ti, Señor Jesús. Gracias te damos. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Y aquí los vemos una vez más el domingo, en el sermón del domingo, y esperamos y oramos que tengan un resto de semana bendecida y victoriosa en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Señor los bendiga. And my shame is undone.